Listo. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a la sesión de hoy del coloquio de matemáticas. Hoy es una sesión especial, pues porque es un martes y es para mí un placer presentarles a la doctora Aida Patricia González Nieva. Ella es profesora de la Universidad del Cauca en Popayán y nos va a hablar sobre una dinámica de un modelo presa-depredador con difusión e implementación de políticas de captura, bifurcación de Hopf. Entonces vamos a aprender un montón de cosas. Muchas gracias, Aida, por aceptar la invitación y adelante, la pantalla está tuya. Vale. Muy buenas tardes a todos. Quisiera empezar por agradecer al comité organizador, en especial a Mario, por haberme tenido en cuenta y hacerme partícipe de esta actividad. Y también pues quiero hacerles reconocimiento a la Universidad del Cauca, en la cual estoy vinculada desde hace ya casi 20 años. Y también quisiera pues, mencionar que este trabajo que voy a presentar aquí, algunas ideas y resultados, hacen parte de los trabajos de grado de Adrián Quitecuez, estudiante del programa de matemáticas de la Universidad del Cauca, y de Andrés Camilo López, también un estudiante de nuestra universidad, pero en el caso de él es estudiante de la maestría en ciencias matemáticas, y trabajos que estamos haciendo con el profesor Wilmer Molina, de la Universidad del Cauca, y el profesor Lucide Díaz Ferreira, de la Universidad de Guayas, en Brasil. ¿Sí? Como el objetivo de esta charla es que sea principalmente divulgativa, puedan acceder tanto los estudiantes de pregrado o de posgrado a las temáticas. Entonces yo pues quisiera que les hacer como un recorrido por algunas ideas básicas. ¿Sí? Entonces para ello he dividido la charla en pues una introducción, hablarles de lo que es el efecto Ali, a pesar de que no aparece en el título, porque ya estaba suficientemente largo para agregar algo más, hace parte de estos trabajos, considerar lo que llamamos efecto Ali, hablarles también de lo que es la implementación de políticas de captura o cosecha, qué significa esto en el ambiente de la ecología, hablarles de modelos de cosecha, captura, caza, el harvesting que se escucha en la literatura. La parte de bifurcación de Hopf lo voy a hacer muy rápido, realmente es algo que requiere mucho tiempo para dar detalles en profundidad, entonces voy a hacer un bosquejo general. Y terminaré la charla con algunas preguntas, las preguntas de investigación que pueden verse a nivel de pregrado o posgrado, dependiendo del interés y los detalles que se quieran dar en relación a estas preguntas. Entonces, en el resumen que les compartí, el comité organizador y que está en la invitación, les decía que estudiar estos efectos de implementar políticas de captura en modelos de población de presa tiene interés porque a nivel matemático involucra ecuaciones diferenciales, tanto ordinarias como parciales, y analizar la dinámica en general de estos sistemas es importante tanto desde el punto de vista de las aplicaciones en ecología, como también en la parte de teoría matemática. Sí, entonces en esta charla les voy a mostrar aspectos generales, algunos resultados, y trataré de contextualizarlos en el ambiente de interés, que es la ecología, modelar sistemas, ecosistemas, más exactamente presa-depredador. ¿Listo? Voy a hacer énfasis en la parte de la difusión y sobre todo en el efecto que puede causar que en estos ecosistemas haya autorización o no para cazar alguna de las poblaciones de dicho ecosistema. Entonces, como introducción, quería mencionarles que la parte de modelamiento de poblaciones data de trabajos como el trabajo de Malthus, que él propone la ecuación dada por 1. Es una ecuación que lo que dice esencialmente es que una población crece directamente proporcional a la cantidad de individuos que hay en ella. ¿Sí?
Esa R es una tasa intrínseca, es una propiedad que guarda información relacionada a la velocidad o la tasa de natalidad y la mortalidad. ¿Sí? Aquí él supuso que esa R era constante, allí no hay problemas de espacio, de alimentación, no hay restricciones, condiciones de crecimiento de la población. Hoy en día ese modelo se utiliza para procesos de microorganismos en una industria, que se necesita la producción de cierta cantidad o peso de microorganismos para, por ejemplo, yogur o el kumis, ¿sí? Entonces esa les permite determinar cuánto tiempo hay que esperar para tener cierta cantidad de microorganismos. Otro modelo para poblaciones fue presentado en 1838 por Fairhouse. Aquí el modelo, si distribuyéramos y elimináramos esa multiplicación y la escribamos como una suma o resta en este caso, van a notar que el primer término es igual al dado por Malthus, el propuesto por Malthus, mientras que el segundo término aparece con un signo menos, y eso hace que la velocidad de crecimiento de la población en ese caso sufra una disminución, ¿sí? Y esa disminución depende del cuadrado de la población, y eso diría entonces que si la población es muy grande, esa velocidad con que crece, la población va a disminuir drásticamente. Mientras que si la población es pequeña, ¿sí?, ese factor no altera tanto y el comportamiento del modelo 1 y 2 para esos casos de las poblaciones pequeñas es similar. Las dinámicas son similares, ¿sí? Pero, ¿cuál es la ventaja del 2 con respecto al 1? Es que el 2 sí tiene en cuenta, el modelo logístico, sí tiene en cuenta de que lo natural para poblaciones como lobos, peces, ¿sí?, es que el espacio físico genera condicionamientos para el crecimiento. Y eso matemáticamente se ve en el número K. K es conocido como la capacidad de carga o la capacidad que tiene el medio ambiente para proporcionar condiciones apropiadas para que la población exista. Pero en el título y la motivación de esta charla no era hablar de una sola población, sino de la interacción entre dos poblaciones. Y entonces realmente deberíamos pensar en sistemas de ecuaciones diferenciales, o sea, modelos como dado por el 3. Este modelo 3 yo he querido resaltar con colores diferentes unos términos, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo cuando resalto de esta manera? Es que obsérvense que si el término rojo no estuviera, ¿sí?, matemáticamente pensemos que Q vale 0. Y el término azul tampoco, o sea, C fuera 0. Entonces la primera ecuación diferencial sería similar, representaría un comportamiento dinámico de una población similar al modelo logístico, ¿sí? Y si yo entonces ahora incluyo el azul, pero sigo sin considerar el rojo, ese modelo, entonces esa ecuación diferencial me está diciendo, mire, la población dada o representada por la función O es una población que está interactuando con otra. Está sufriendo el efecto de la existencia de otra población, que la he denotado con la letra V. Y esa interacción, esa aparición de esa otra población genera una disminución en el crecimiento. Por eso es el signo menos. Y eso, entonces, lo que me dice es que ella está siendo víctima de la depredación de la otra población. ¿Sí? El término rojo es un término que después les daré un poco más de detalle, pero por ahora permítame decirle que guarda información referente al hecho de que si la población es muy pequeña, ¿sí?, hay posibilidades de que la población desaparezca, ¿sí?
el modelo tanto 1 como 2, o sea, el modelo de Malthus como el modelo de Fairholt, es un modelo que dice que las poblaciones, a pesar de tener pocos individuos o densidades pequeñas, ella crece con el transcurrir del tiempo. Y por observaciones, por datos estadísticos, muchos por los biólogos, se tiene presente que hay poblaciones, hay especies que eso no es cierto, ¿sí? Que el hecho de tener pocos individuos en la población puede llevarlos a la desaparición. Bueno, y la ecuación 2 me dice que estoy modelando una población depredadora. ¿En qué sentido? O sea, ¿por qué matemáticamente puedo concluir eso? Es por el hecho de que si no hubiera, por ejemplo, población U, o sea, si U vale 0, ese término azul se elimina, me queda una ecuación diferencial de la forma de b de t igual a menos z por b. Entonces me habla de que si z es un número positivo, la población es una función decreciente. ¿Sí? Su derivada es negativa. Y entonces eso lleva a la desaparición. Entonces quiere decir que la no existencia de la población U me conlleva a la desaparición de la población B. Entonces B depende, su vida, su existencia, depende de la existencia de individuos en la población, ¿no? Que vienen a ser su comida, su fuente de alimentación. Bueno, entonces vamos a ir un poco más rápido. Y entonces hay muchas formas de modelar, ¿sí? Sistemas ecológicos donde interactúan dos poblaciones, una que se comporta como presa y otra como se comporta como depredador. Allí les doy una referencia, la 3, y en la expresión pues aquí ya se modifica seriamente, o sea, la expresión azul en esta diapositiva, en el sistema de ecuaciones dado por 3, cumple el mismo papel, ¿sí? Desde el punto de vista ecológico, que la expresión azul en la ecuación 4. En el ambiente ecológico, estas funciones, estos términos, me dicen cómo están interactuando presa y depredador, se les conoce en la literatura como respuestas funcionales, es decir, cómo responde, por ejemplo, en este caso, que la respuesta funcional es lineal. Ahí me está diciendo es que la posibilidad de que se encuentren un depredador con presas, la pueda capturar y consumirla, ¿sí? Pues me influencia, me dice cómo está decreciendo la cantidad de miembros de la población de presas, y allí sé que es directamente proporcional y que esa M me dice esa probabilidad de que por el hecho de encontrarse el depredador pueda capturarlo, ¿sí? Entonces AM es un número entre 0 y 1 y se conoce como la tasa de encuentro efectivo, porque el hecho de que se encuentre no implica que haya 100% de efectividad en dicho encuentro para el caso del depredador. Entonces, hay diversas formas de modelar interacciones. Aquí quisiera, bueno, posteriormente les hago el comentario. El término R es un término clásico conocido como tasa de crecimiento intrínseca, aparece tanto en el modelo de Malthus como en el modelo de Fairholt. La K aparece solo en el caso cuando uno quiere describir el efecto del medio ambiente sobre la población, entonces se conoce como la capacidad de carga, es una constante positiva. El A es conocido como el umbral del efecto Ali, que como les decía, poco después les voy a hablar un poco más de más detalle qué es el efecto Ali. Bueno, ya les había mencionado que esta es la tasa de mortalidad del depredador. El efecto Ali se clasifica en dos tipos, efecto Ali fuerte, efecto Ali débil, y eso matemáticamente para el caso del modelo 4 significa, por ejemplo, que A es una constante positiva pero menor que la capacidad de carga del sistema. A es un umbral. Y entonces si pasa eso, que A está entre 0 y K, decimos que el efecto Ali es fuerte.
En el caso contrario, el efecto Ali es débil. O sea, A sigue siendo positiva, pero en este caso mayor que K. Entonces decimos que el efecto Ali es débil. Bueno, esto del efecto Ali, que ya lo he mencionado varias veces, ¿de dónde viene? O sea, este profesor, el profesor Ali, él es el precursor de implementar en los modelos de poblaciones el hecho de que hay un comportamiento social, ¿sí?, entre algunas especies. Ese comportamiento social les permite a ellos defenderse mejor de su depredador, aumentar su posibilidad de la reproducción. En algún momento se decía que Ali había sido influenciado seriamente por sus creencias religiosas. Él era cuáquero. Entonces esta comunidad religiosa se llama la comunidad de los amigos, realmente. Entonces, y eso dice que, pues, como digo, algunos dicen que a causa de esa formación religiosa, él buscó ese tipo de comportamientos también en los animales, de asociarnos para mejorar nuestras posibilidades como sociedad. Bueno, entonces, a él se le atribuye que la ecología sea una disciplina independiente en el área de la ecología, perdón, de la biología. También es uno de los pioneros en el uso de la estadística para el estudio y descripción de interacciones y comportamiento de animales. Y gracias a sus trabajos, a sus aportes, hoy en día existe una escuela en Chicago y una de las secciones de esa escuela tiene el nombre de Ali. Ahora, ¿qué es el efecto Ali? ¿Sí? En general, decía que el modelo logístico dice que la población, si es pequeña, de todos modos tiende a aumentar. La tasa de crecimiento es positiva, tiende a haber un crecimiento lento, pero un crecimiento al fin y al cabo, ¿sí? Y después se acelera y se ve limitada por el espacio físico, la capacidad de carga, ¿sí? Pero entonces Ali dice, no, hay poblaciones, ¿sí?, donde ese hecho de tener pocos individuos no nos conlleva a que haya un crecimiento lento, pero no hay crecimiento, puede producirse la extinción, ¿sí? Y eso tiene que ver con el hecho de que se enfrentan a la imposibilidad de conseguir pareja, tienen problemas para defenderse de su depredador, por ejemplo. Entonces, es lo que al final termina mostrando con sus experimentos, con su seguimiento que le hace a algunas especies, es que hay una correlación positiva, ¿sí?, entre la densidad de la población, el hábitat o medio donde ella vive, ¿sí? Hay unos beneficios por el hecho de vivir en sociedad, ¿sí? Permítame usar la palabra sociedad allí, entre comillas. Entonces, hay varias formas de expresar este efecto Ali desde el punto de vista matemático. Esa formulación matemática del efecto Ali, de la colaboración o beneficios positivos de que se agrupen, trabajen de manera colaborativa los individuos de una población, se puede dar como la expresión 5, que allí se dice que el efecto Ali es multiplicativo, expresa de manera multiplicativa, o como en el sistema 6, en el dicho caso, se dice que el efecto Ali es aditivo, está expresado de manera aditiva. Pero en ambos casos, esos términos reflejan, ¿sí?, modelan o describen ese comportamiento beneficioso de la colaboración, de estar en manadas, vivir en manada. Y los términos azules, eso sí, pues no tiene nada que ver con el efecto Ali, realmente allí se está hablando desde el tipo de respuesta funcional, como la forma como interactúan las presas con los depredadores, y pues eso sí ya depende fuertemente de cómo es esa acción o efecto de existencia del depredador en dicho ambiente para que la presa pueda existir. Bueno, entonces vamos ya entonces a lo que estamos trabajando en la universidad con los estudiantes de pregrado
o de maestría. Le he notado P de Ali difusión para referirme a este modelo 7. Este es un modelo de ecuación, modelo que consiste en dos ecuaciones diferenciales parciales. Permítame, yo aquí resalto algo. O sea, estos términos de aquí. Okay. Estos términos de aquí son lo que aparece nuevo en relación a lo que ya les había hablado. Estos términos lo que tratan de agregar al proceso de modelamiento, a la descripción de esta situación de interacción entre presas y depredadores, es el hecho de que importa el lugar donde estén, en algunos casos. Bueno, esa es la creencia que tenemos algunos de los que estamos trabajando con modelamiento incluyendo ecuaciones en derivadas parciales. Es que debería también tenerse en cuenta la ubicación. O sea, no solamente pensar que las poblaciones varían con respecto al tiempo, sino que también ellas deberían tenerse en consideración el hecho de que ellas se desplazan, hay difusión en el medio, hay posiblemente, o sea, a pesar de que aquí estamos suponiendo que el movimiento es aleatorio, ¿sí? Podría en un momento dado darse la situación de que hay ciertos espacios del hábitat más atractivos, más convenientes para los individuos de las poblaciones. Entonces eso debería también, de alguna manera esperaríamos pues que influencie o cambie la dinámica. Y entonces con los modelos anteriores, propuestos por Malthus, Ferrus o en general los que se tienen que ver con ecuaciones diferenciales ordinarias, estaríamos omitiendo ese detalle, el hecho de cómo es el hábitat y cómo se desplaza. Entonces, este término se incluye suponiendo que hay un desplazamiento, hay una difusión y que hay un movimiento aleatorio, no hay lugares de preferencia. El símbolo omega lo usamos aquí para representar un subconjunto de R2, R3 o R, en el peor de los casos, y nos representan desde el ambiente ecológico el hábitat, ese espacio ocupado por los individuos de la población o de las poblaciones. Esta condición de aquí es una condición que se conoce como condición de frontera, condición tipo Newman. Esta condición se interpreta, ¿sí?, el proceso de modelamiento como que no, lo que ella dice es no hay flujo en la frontera, nada entra, nada sale, o si hay salida, lo que sale y lo que entra son iguales, ¿sí? Entonces, desde el punto de vista de lo que se está modelando, sistemas presas depredador, ecosistema, estamos hablando entonces de un ecosistema cerrado, está aislado, ¿sí? La última información me dice es que yo conozco la población en algún momento, que lo he llamado tiempo cero, condición inicial. En algún momento son dadas o medidas o determinadas o estimadas las cantidades correspondientes a las densidades tanto de las presas como de los depredadores. ¿Listo? La parte que viene, que era lo de la implementación de una función captura. O sea, algo que nos enfrentamos en esa necesidad de nosotros los seres humanos de ir a veces a la naturaleza a cazar para satisfacer algunas de nuestras necesidades, ha conllevado a que se establezcan políticas, ¿sí?, que es necesario regular, controlar la caza, ¿sí?, de algunas de las especies de las cuales nos beneficiamos, ¿sí? Y entonces existen políticas de captura en general. Para el modelamiento matemático, esas políticas de captura lo que hacen realmente es generarnos medidas de control, ¿sí? Son funciones que nos van a permitir controlar y por ende registrar matemáticamente la injerencia
de la intervención humana en ciertos ecosistemas. Ahora, no siempre se va a tratar solo el tema de los ecosistemas naturales, también podemos estar preocupados por procesos de producción, ¿sí? Y explotación en un tanque artificial. Por ejemplo, les menciono allí la trucha arcoíris, que es muy común aquí en el Cauca, encuentra en muchos lugares donde se produce esta trucha. Entonces también es interesante matemáticamente poder decir cómo el hecho de pescar en estos estanques les puede llevar a mejorar su producción, o por el contrario, a que en un determinado momento dejen de reproducirse y tengan que volver a empezar. La veda de camarones pues es algo conocido aquí en Colombia. La veda no es más que unas fechas establecidas por el gobierno donde se prohíbe la pesca del camarón. Tiene como objetivo el reservar los espacios y los tiempos de reproducción y crecimiento de los camarones para evitar que acabemos con ellos. Bueno, entonces, matemáticamente, ¿qué es eso de cómo se incorpora en el modelo matemático las políticas de captura o cosecha en ecosistemas, presas depredador? Quise empezar con un ejemplo pequeño, en el sentido de que solo voy a pensar en una población. Estoy pensando en la trucha arcoíris, ¿sí? Que está en un estanque. P me indica a mí la cantidad de peces correspondientes que tengo en el tiempo T. S200, que está en la parte inferior aquí, me dice cuál es la capacidad de mi estanque, lo máximo que puedo tener en mi estanque sin que el hecho de que se muevan pueda causar problemas, ¿sí? Y el número 32 me dice a mí, vea, yo con cierta periodicidad quiero poder extraer de ese estanque 32 peces, producir, para la comercialización 32 peces. ¿Sí? Y voy a suponer que entonces puedo describir ese sistema allí, esa población, con el modelo logístico, el de Fergus. La gráfica que aparece en la parte de abajo, que le llamé ejemplo simplemente 1, es la gráfica correspondiente al campo de direcciones. Estas flechas me indican a mí cuál es la orientación o cuál es la dirección que tomaría la curva solución si mi dato inicial está en el respectivo punto. O sea, si yo tengo esta cantidad de individuos, ¿sí? Alrededor de 100 individuos en un tiempo entre 2 y 4, que tiende a pasar al transcurrir el tiempo, que la población, según esta flecha, va a aumentar, ¿sí? Aquí pueden notar entonces que el dibujo verde, la línea verde, me está diciendo a mí que si yo tengo una población en el tiempo cero menor de 50, ¿sí? Tal vez 45 es exactamente el número que está aquí, la población al transcurrir el tiempo tiende a disminuir. Decir que si yo no, al iniciar mi proceso de producción, no coloco más de 50 individuos en mi estanque, al transcurrir el tiempo voy a perder toda la inversión, ¿sí? No, va a desaparecer la población que tengo ahí de truchas arcoíris, mientras que si tengo una población superior a esa, va a aumentar la población internamente, se van a reproducir entre ellos, y va a ir aumentando. Pero el aumento no va a ser tampoco ilimitado, va a estar restringido a una cantidad menos de 150. ¿Sí? Y viceversa, si yo comenzara o tuviera más de 150, la población va a empezar a tener problemas por el espacio físico, ¿sí? Y eso va a llevar a que, a pesar de que esté sacando siempre 32 individuos con cierta periodicidad, hay dificultades de espacio y eso hace que disminuya la población. Entonces, la cosecha, el retirar individuos con cierta periodicidad modifica la dinámica de la población. Miren que cuando el modelo es logístico, es decir, si este término no existiera, debería siempre crecer. O sea, no debería darse la situación de la extinción. Pero el agregar esto aquí
¿sí? Al agregar este término allí, me está generando una situación de extinción de la población. O sea que la captura, las políticas de captura pueden llevarme a situaciones no deseables, si imagínense en un ecosistema donde yo no puedo tener una precisión en relación a la capacidad y estas cosas. Bueno, entonces, otro tema que quería hablarle aquí, para tratar de ir un poco ya hacia los resultados, las cosas que ya tenemos hechas. Otro tema que quería mencionarles es algo conocido en la literatura como bifurcación de Hopf. La bifurcación de Hopf es muy interesante, ¿sí? Desde el punto de vista de las aplicaciones en ecología y también en epidemiología, porque realmente estos modelos también se pueden contextualizar en ambientes de epidemiología, cómo se transmite una enfermedad, ¿sí? Si hay un vector allí o un agente que contagia. Bueno, entonces, ¿cuál es lo esencial aquí en la bifurcación de Hopf? Voy a hacerlo muy general, que solo queden las ideas y no se asusten después si no quieren ni siquiera escuchar la palabra. Entonces, miren, la bifurcación de Hopf es una situación muy interesante si se llega a dar en un sistema dinámico, ¿sí? Ella lo que da información es que hay un cambio en la dinámica de las poblaciones a causa de la variación en un parámetro que realmente puede ser una función de varios parámetros, ¿sí? En el caso del dibujo de la izquierda, que le he llamado plano fase lambda menor que 0. ¿Sí? Por ahora piensen en que tengo un sistema de ecuaciones 2×2, sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias, 2×2, que tiene cierta forma, que es conocida en la literatura como forma normal. Y yo aquí he plasmado en ese dibujo dos valores, tanto de la función, llamémosla X, y función Y. En el caso de los modelos de poblaciones, era nuestra función U y nuestra función V. Y aquí he omitido el tiempo, he considerado el tiempo como si fuera un parámetro. Entonces, solo he graficado los valores de U y V o de X y Y. Entonces, en ese gráfico también está otra vez dibujado el campo de direcciones. Ese campo de direcciones me dice cómo está variando, cuál es la dinámica de estos dos valores, U y V. En el eje horizontal piensen en la U y en el eje vertical la V. Allí me dice que si yo me ubico para algún tiempo, si para algún tiempo estoy con estos datos, bueno, aquí no conviene, permítanme acá, porque si quiero hablarles de modelos poblacionales, tanto la U como la V deben considerarse como números positivos, porque al fin y al cabo son densidad de población o cantidad de individuos. Entonces, si yo me ubico en este punto, ¿sí? Si tengo para algún momento esa cantidad tanto de presas como de predadores, según esto, ellas van a ir evolucionando de esta manera. Perdón, aquí cometí un error. Vamos a ver si podemos aumentar el tamaño. El campo de direcciones me dice que realmente me voy a mover en esta dirección de acá. ¿Sí? Eso dice que la función U, ¿sí?, va disminuyendo al transcurrir el tiempo, igual que la función V. Me estoy moviendo hacia la izquierda y bajando. ¿Sí? Entonces, hay la población o la dinámica, el fluido, la forma como fluyen las densidades poblacionales es alejándose de una curva cerrada que está aquí marcada con azul o violeta, mientras que cuando me ubico en puntos internos, ¿sí?, me estoy alejando ahora desde el punto 00 del origen, de la extinción, de la eliminación de tanto presas como depredadores, y me estoy acercando, ¿sí?, hacia la curva cerrada.
La curva cerrada representaría, en este caso, soluciones periódicas, porque se está repitiendo en el transcurso del tiempo. ¿Sí? Eso indica que sea una curva cerrada. Entonces, en ese caso tendríamos que existen cantidades de poblaciones de presas y depredadores que oscilan en el tiempo, que van a tener máximos y mínimos. O sea, hay una periodicidad, movimiento ondulatorio allí. Y eso es bueno porque me dice a mí, por ejemplo, cuáles son épocas donde va a haber unos máximos de tanto cualquiera de las dos poblaciones y cuando hay unos mínimos, ¿sí? Y de cada cuánto se repite ese comportamiento en las poblaciones. Y el hecho de que cerca de cero yo lo que hago es alejarme del cero y enrollarme hacia la curva cerrada, me dice es que el 0,0, que es un estado de extinción, es repelente. O sea, por el hecho de que tiene un poquito de población, ella tranquilo, va a aumentar, no va a haber extinción. ¿Listo? Lambda igual a 0, sigo teniendo una curva cerrada aquí adentro, pero ya ahora entonces la dinámica es otra. Si ya tomo lambda mayor que 0, ya no hay la curva cerrada, o sea, ya no hay periodicidad y todo crece, todo aumenta. Rotando, girando un poco, pero al fin y al cabo aumenta. ¿Sí? No hay extinción. Entonces, ese tipo de cambios en el comportamiento, ¿sí? De la dinámica dada por un sistema de ecuaciones diferenciales, donde aparece o desaparece soluciones periódicas, curvas cerradas en el diagrama de fase, y el cambio del tipo de estabilidad de un punto de equilibrio, que es un estado que no cambia en el tiempo, que por ejemplo es el origen, el 0,0, que es natural para nosotros si estamos modelando poblaciones, de que no hay producción instantánea de individuos para ninguna de las dos poblaciones, entonces es un estado de equilibrio invariante en el tiempo. Ese cambio, ¿sí? Esa forma de cómo modifica la dinámica, es interesante analizarla cuando aparecen muchos parámetros y cuando, digo, es interesante o importante tener un comportamiento oscilatorio. ¿Sí? Bueno, entonces, volvamos a la situación que ya les había mencionado concretamente del modelo. Entonces, ¿qué está haciendo? Lo que les voy a mencionar ahorita son los trabajos que está haciendo Andrés Camilo López. Él está considerando el problema que les decía hasta hace poco, hasta aquí, ¿sí? Que es un sistema de ecuaciones diferenciales parciales, con difusión, con efecto Ali, con respuesta funcional lineal, y en un ambiente aislado, un hábitat aislado. Y teniendo en cuenta, como les decía, el espacio, la ubicación de las presas. Andrés Camilo entonces ahora está estudiando qué pasa cuando a ese modelo se le implementa efectivamente una política de captura, una función que indica de qué manera se están extrayendo, capturando, cazando, cosechando, como quieran usar la palabra, individuos, pero en este caso de los correspondientes a las presas. ¿Sí? Es decir, el depredador no está siendo capturado, sigue siendo el dominante en la cadena, y el depredador está sufriendo doblemente, la presa está sufriendo doblemente captura, una por su depredador natural y otra, por ejemplo, por el hecho de que los seres humanos lo estén pescando. ¿Sí? Entonces, Camilo está revisando este caso. En este artículo, ¿sí? Consideran una función de captura que está dividida por secciones, a trozos. Este número T es el que condiciona de qué manera se hace la captura. En los primeros valores posibles de la densidad de población se considera lineal, es decir, directamente proporcional a la cantidad de individuos que hay. ¿Sí? Entonces, entre más individuos tengamos en el lugar, podemos extraer más. ¿Sí? Esta constante E es la tasa de captura permitida. Siempre va a estar entre 0 y 1. Si es un medio, entonces me está diciendo a mí que puedo sacar la mitad de los que hay cada vez. Siempre y cuando
la población sea menor que un umbral, un valor estándar T prefijo. Y si supera ese valor T, ya la cantidad de individuos capturados tiene que ser constante. Siempre se debe extraer la misma cantidad. Entonces, eso es lo que estudian en este artículo. Entonces, los intereses de Camilo van enfocados a establecer resultados como este. ¿Será que existen soluciones? ¿Cuántas existen? De un sistema de ecuaciones diferenciales parciales. Y lo que más nos interesa es este tipo de propiedades. ¿Sí? Teoremas de existencia y unicidad para ecuaciones diferenciales con difusión, la teoría del calor, pues, ecuaciones de reacción y difusión, son clásicos, ¿sí? Pero el problema esencialmente aquí está en analizar que tengan esa propiedad que he subrayado, es que existan soluciones no negativas o positivas. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo nos interesa saber si efectivamente estos modelos incluyen soluciones, permiten describir una situación donde la U y la B me representan densidad de población, cantidad de individuos, es decir, tiene que ser una cantidad positiva. No nos interesa simplemente teoría. Entonces, está esto, y igual que esta parte de aquí, también es importante poder garantizar que estas soluciones existen para todo tiempo. Entonces, Camilo modificó la función captura. Hasta ahora vamos en una racional. Queremos luego poder incluir una función captura que aparte tenga un umbral. O sea, que nos diga a partir de qué momento, qué cantidad de individuos hay que modificar la política. ¿Y eso es por qué? Por este tipo de resultados. Resultados de extinción, tengan presente aquí. Bueno, yo no he querido entrar en detalles técnicos, por eso no he incluido, no voy a hablarles de la demostración y cuáles son las estrategias que usamos para estas demostraciones. Y tampoco pues, les traje las expresiones de este alfa, o este B sub barra, B super barra, ¿sí? Pero entiendan que lo que realmente está pasando allí es que hay unas relaciones o correlaciones entre los parámetros existentes que están relacionados con el efecto Lee, la asociatividad, el comportamiento social de los individuos, la mortalidad, tasas de mortalidad o la tasa intrínseca, ¿sí? La posibilidad de captura, perdón, de la efectividad de los encuentros entre presa y depredadores, que están inmersos en estos símbolos, en estas letras alfa, B sub barra, B super barra. Entonces, teniendo en cuenta esas relaciones que mencionamos ahí, 1 menos b al cuadrado, menor que 4 veces alfa, y la otra expresión, se tiene lo siguiente, es que las soluciones, es decir, las poblaciones, tienden a ser 0, 0. O sea, hay que tener precaución, eso es lo que nos daría este resultado, es que hay que tener precaución en la forma como se cosecha, cómo se permite la caza, porque podemos llevar a que el ecosistema se desaparezcan, tanto las presas como los depredadores al transcurrir el tiempo, ¿sí? Lo que tiene infinito, y la forma como lo van a hacer va a ser uniforme. Es decir, en cualquier lugar del hábitat van a desaparecer con la misma velocidad o rapidez, ¿sí? En el caso de la B, pues ahí lo que dice es, mire, la población aplicándole ese tipo de políticas de captura, que la literatura dice que es una de las más factibles, más razonables de aplicar, hay acotación, o sea, la población no crece demasiado. ¿Sí? La población permanece por debajo de unas constantes, ¿sí? Tanto las presas como los depredadores. ¿Sí? Estas constantes de acotación, aquí esta notación pues me representa el supremo, ¿sí? O sea, el máximo de la función U está, y de la función U y B están acotados con estas constantes, o sea, las poblaciones no van a crecer indefinidamente, van a permanecer limitadas. Y eso también está condicionado a una relación entre los parámetros. Y la última parte del teorema, que ya está demostrado, es que, bueno, perdón, aquí yo creo que olvidé mencionar algo aquí.
olvidé mencionar algo, esta parte de aquí. En la parte A, para los procesos de extinción de ambos, presas y depredadores, hay un condicionamiento para la población inicial. O sea, si los datos iniciales de las presas es menor que esa cantidad, entonces se produce extinción de ambas, presas y depredadores. Mientras que en el enunciado C no hay ningún condicionamiento ni a la cantidad de presas ni a la cantidad de depredadores. Lo que hay es un condicionamiento en relación a la tasa de mortalidad, que es el número eta, y algunos parámetros internos, que están condensados en alfa, y el umbral. El umbral, en el caso de nosotros, pues no tenemos todavía inmerso el umbral, pero por las cosas que estamos haciendo ahora, prevemos que allí va a estar el umbral otra vez condicionando las cosas. Dice que para este caso, independiente de cuántas presas tengamos, podemos tener muchísimas, entiendan esto, muchísimas presas, ¿sí? Muchísimos depredadores, pero si la velocidad o la tasa con que mueren los depredadores es más grande que una cierta cantidad, los depredadores van a morir, ¿sí? Van a extinguirse y lo van a hacer de la misma forma en cualquier lugar del hábitat. Eso genera alertas porque en general los ecosistemas necesitan estar en un equilibrio, o sea, la asistencia de un depredador para una presa ayuda a controlar, porque en un momento dado, si no tiene un depredador, una población puede convertirse en alguien que acabe el resto de ecosistemas menores, ¿sí? Acaba con la alimentación, deforesta, por ejemplo, en el caso de que, por ejemplo, fueran conejos o liebres, y eso pues conlleva a que otras especies se vean afectadas, ¿sí? El depredador natural, o sea, si existe es porque es necesario para que el ecosistema esté en cierto grado de equilibrio. Entonces, eso también es cosas importantes. Bueno, yo ya les comenté en general los resultados y el contexto o el significado que tienen estos resultados, o algunos, obviamente tenemos más. Y quiero entonces ahora pasar a las preguntas de investigación para tratar de rápidamente finalizar. Creo que ya me he tomado más del tiempo que esperábamos. Entonces, Igual todavía te quedan 7 minutos, Aida. Vale, listo, Sí, gracias. tranquila. Entonces, las preguntas de investigación que tenemos, que pueden ir desde el nivel de un trabajo de pregrado o un trabajo de posgrado, el nivel de profundidad, de detalle, es lo que hace que sea viable formularlo al interior de un proyecto de pregrado o de posgrado, están en dos líneas. ¿Sí? Una es la implementación de políticas de captura o cosecha y la otra es la implementación de la difusión en los modelos poblacionales. Entonces empecemos con el de la implementación de políticas. Entonces lo primero es, bueno, ¿de qué manera esa implementación de una política de captura, es decir, la inclusión de esta función H en cualquiera de estos modelos que tenemos hasta ahora, modifica la dinámica natural de un sistema predador? Traducido a lo que se está modelando, es decir, de qué manera nosotros, cuando por ejemplo se permite la caza de uno de estas poblaciones, en estos ecosistemas, eso está dañando, minando, modificando la dinámica natural, llevándolos, por ejemplo, al caso de la extinción de algunas de las dos poblaciones. Bueno, y también si esa política de captura es necesaria implementarla, porque en algunos casos sabemos que no podemos decir no. Prohíbase rotundamente la captura o la caza de dicho animal. No, no es razonable. ¿Sí? No es necesario implementar. O sea, permitir la captura o la caza. Entonces ahora veamos de qué manera esa política, esa función captura que se va a implementar en ese ecosistema o en esa situación, si yo le coloco un umbral, es decir, si yo fijo un valor cual condiciona de qué manera se caza, afecta, ¿sí? Complejiza la dinámica. O, bueno, hay umbral, hay política de captura, listo. Eso,
cómo modificamos esa política de captura, o sea, para que no haya extinción. ¿Sí? Permitamos la captura a la casa, tengamos un umbral, pero al final de todo esto, lo que se quiere es que en el caso de problemas de ecosistemas naturales, no haya extinción de especies. Ahora, en el caso de difusión, cuando se implementa la difusión, es decir, a los modelos dados por ecuaciones diferenciales ordinarias, se le incluye la difusión, ese término laplaciano. Se tiene en cuenta el hábitat, la forma como se desplegan o se distribuyen los individuos en el hábitat. Entonces, si yo implemento la difusión, ¿será que efectivamente estoy aproximándome mejor a la realidad? O, por el contrario, eso es simplemente un ejercicio matemático para tener ocupado a algunos matemáticos, ¿sí? Entretenidos. O si están haciendo algo, ¿no? Que eso me está dando información relevante o no. ¿Sí? Es decir, la implementación de la difusión permite describir mejor la dinámica de un sistema presa-depredador. ¿Sí? Y listo, supongamos que sí. Entonces, ahora, ¿de qué manera esa inclusión de la difusión hace más complejo la dinámica? Me da más información sobre la complejidad que hay en el ecosistema. Y la bifurcación de Hopf. Nos interesa también pensar en esto en el sentido de que si hay forma de condicionar o controlar el sistema de manera tal de que tengamos existencia de soluciones periódicas, entonces vamos a poder entonces predecir esos máximos y esos mínimos que a su vez van a permitir establecer políticas de captura. Porque claro, ¿qué sería lo ideal? Que capturemos cuando hay máximos, ¿sí? Y alejarnos de las épocas donde hay mínimos. Eso es como lo más lógico para pensar. Entonces, si hay bifurcación de Hopf, es decir, si los modelos que estamos usando y que efectivamente están sirviendo para describir los sistemas ecológicos presa-depredador naturales, perciben o tienen, ocurre una bifurcación de Hopf, como el hecho ahora de incluir la pesca o permitir la pesca o la cosecha hace que esa bifurcación de Hopf ya no esté o si esté, ¿sí? Y si ocurre la bifurcación de Hopf, ¿sí? Ahora mezclémosle o incluyámosle el umbral. ¿Sí? Entonces les decía que pues dependiendo del detalle y profundidad de cómo se quieran contestar o abordar estas preguntas o formular un objetivo general o específico, pues nos diría si eso es un proyecto para un estudiante de pregrado o no. Nosotros, cuando hablo de nosotros me refiero al profesor Wilmer Molina y al profesor Yosile Díaz Ferrera, estamos trabajando en la parte de bifurcación de Hopf para modelos que incluyan difusión. Queremos establecer algunos algoritmos, unas técnicas generales que permitan rápidamente, cierro comillas, y abro comillas, cuando rápidamente saber si un sistema difusivo 2x2 tiene ocurrencia de bifurcación de Hopf, o sea, la ocurrencia de bifurcación de Hopf, y quisiéramos hacer teoremas generales. Bueno, ya terminemos, ya es hora, ¿no? En general la bibliografía es tomada del proyecto de Andrés Camilo y de Adrián. En ellas van a encontrar pues, los artículos motivadores de sus trabajos, como por ejemplo el 1. El textos en español, en inglés. Yo, por ejemplo, aquí quería hacerles énfasis en un libro que está dedicado única y exclusivamente al efecto Ali, que es el libro 15. ¿Sí? Del 2009, ese texto, de lo único que habla es efecto Ali. Entonces hay mucha tela donde cortar. Y también el 16 es un trabajo que orienté también en el pregrado de Marley Anacona, y ella
se formuló la pregunta fue por el lado de qué pasa cuando modifico la respuesta funcional. Sí, ese término azul que les coloqué allí, que uno era lineal, el otro era un cociente, entonces ya digo, bueno, y si yo cambio las respuestas funcionales, pero dejo el mismo el efecto Ali y dejo logístico, ¿cómo esa respuesta afecta los resultados, la dinámica, qué tan compleja es? O sea, que también por allí hay otras cosas por pensar y hacer. ¿Listo? Bueno, ya veremos. Vale, Gracias. muchas gracias, Aida. Fue muy buena la charla. No sé si hay preguntas del público de pronto, antes de que yo vaya con las mías. Dejo de compartir por ahora, ¿sí? Pues yo te iba a hacer unas preguntas de las diapositivas, entonces tal vez es listo, mejor entonces dejarlas ahí. dejémoslas allí. Sí. Yo tengo una pregunta con Sí, yo respecto al tengo una teorema. pregunta. Ah, perdón. Dale, adelante. Gracias, Dale, Darío. Marcel. Hola, Sí. Aida, mucho gusto, Marcel. Hola. Sí, digamos que, bueno, soy más bien aficionado a esto. Y, digamos, no sé discernir hasta qué punto uno entiende que es bifurcación. Digamos, en el modelo de Malthus, si a la constante que acompaña a la población, digamos, a esa K, pues yo la pongo negativa, pues la solución en el diagrama de fase, pues no va a ser un repulsor, sino un atractor, ¿cierto? Sí. ¿Eso también sería una bifurcación? Sí, el cambio de estabilidad de los estados de equilibrio a causa de variar un parámetro en el sistema, en general se define como bifurcación. ¿Sí? Ahora, en este caso no hay bifurcación de Hopf. Hay otro tipo de bifurcaciones, tipo tenedor, cierre. Sí, entonces hay también categorías en la teoría de bifurcación. ¿Sí? Ok, o sea, listo. Bifurcación de Hopf, entonces es en sistemas 2x2, entonces. Como para acotar el Planares, escenario. sí. Sistemas 2x2. Realmente no es eso. O sea, la bifurcación de Hopf tiene que ver es con la aparición o desaparición de soluciones periódicas. ¿Sí? Que el hecho de que un estado de equilibrio pierda estabilidad y haga que al perderle la estabilidad aparezca una órbita cerrada, una solución periódica que la adquiera ahora, ¿sí? Que se la gane, que le arrebate esa estabilidad al punto de equilibrio y se la lleve ella, por ejemplo. ¿Sí? Y hay bifurcación de Hopf subcrítica y supercrítica. Eso depende de un poquito más de detalles. Pero la bifurcación de Hopf, digámoslo así, tiene que ver con la aparición o desaparición a causa del cambio de un parámetro de soluciones periódicas. ¿Sí? Vale, tengo como una última y le doy la palabra a los demás. ¿Listo? Cuando apareció un término, un delta, un D1 por un delta, que aparecieron con rojo, me pareció escuchar que eso era como una probabilidad. Yo pensé que nos habíamos metido al mundo estocástico. Del mundo estocástico. Ya. Sí. Sus orígenes son de allá. ¿Sí? Porque aquí se supone que hay un movimiento browniano de los individuos, de las poblaciones, de los individuos de cada población. ¿Sí? Ese movimiento es aleatorio. Pero o sea, al final, cuando se presenta el modelo, se presenta de manera continua. No estoy en un estado de ocurrencia, o sea, cuál es la probabilidad que ocurra tal evento, hago lista de eventos, no. Entonces, sí tiene que ver con probabilidad, procesos estocásticos, pero al final el modelo es determinístico, ¿sí? Y ese delta allí representa el laplaciano, o sea, las sumas de las derivadas de segundo orden respecto a las variables espaciales. Se ha mostrado que ese operador, ese dato, me da información referente a eso, cómo se difunde una sustancia dentro de otra, o en este caso es cómo estaríamos pensando en cómo los individuos de la población se distribuyen en su hábitat. Sí, indicando con lo de la probabilidad, o aleatoriamente es para indicar que no hay lugares de mayor preferencia
cualquier lugar es igual de probable en que haya individuos de cualquiera de las dos poblaciones. Y el D1 y el D2 me dicen con qué velocidad se mueven o se distribuyen en el auto. ¿Sí? Vale. Vale, mil gracias. Muchas gracias. Muy Con chévere. gusto. Vale, Marcen. Por ahí vi que Francisco tiene una pregunta. Adelante. Hola, buenas tardes para todos. Muy buenas tardes. Francisco Reyes de la ciudad de Neiva, de la Universidad Colombiana. Y pues, en Vale. primer lugar, pues agradecer por pues, importante actividad como tal. Yo tengo una pregunta para la profesora Aida con Dime. respecto al modelo anterior. Me parece interesante, bueno, de pronto por los perfecto. De pronto por los tiempos, ¿no? Algunos cálculos se omiten, ¿no? En ese caso, Sí. mire que es interesante de pronto analizar, digamos, digamos, en este modelo, en el modelo 5, de pronto para un trabajo de investigación futuro, de pronto agregar competencia entre depredadores, ¿no? Uno le agrega un menos aquí a la ecuación de crecimiento de la población de depredadores y, exacto, digamos, un menos alfa v cuadrado y podemos analizar ahí, exacto, podemos analizar ahí, digamos, competencia entre los depredadores, ¿no? Porque eso sucede, ¿no? Un V, ¿no? Cuando se encuentran los dos depredadores, pues puede suceder que se eliminen entre ellos mismos y que otro modelo muy interesante abierto para analizar esta dinámica de presas depredadores, ¿no? Profesora Aida, una pregunta. Pero una cosa antes de que continúes para yo tenerlo claro. ¿Tú estás en este caso pensando en que hay 3 poblaciones? ¿O seguimos hablando de 2 poblaciones? 2 poblaciones, sí, dos poblaciones. Aquí es lo digo porque pues, en trabajos del profesor Eduardo González, de Chile, eso, si se coloca un menos v cuadrado, ahí es otro modelo. ¿Sí? ¿V cuadrado? El cuadrado, sí, v cuadrado. Uno puede ver que efectivamente esa relación me está diciendo que cuando se encuentran, a veces hay poblaciones en donde hay encuentros entre depredadores, uno de ellos puede eliminar al otro y puede haber una disminución en la población de depredadores. Y es un modelo que también se puede analizar, se puede analizar la estabilidad global, para, bueno, como los puntos de equilibrio, ¿cierto? Una preguntita, un comentario, perdona para claridad de todos. Aquí realmente cuando incluyes este término, tú lo que estás haciendo es considerando que la población B tiene un crecimiento logístico. Sí, correcto. No tipo Malthus. Porque es que ese modelo que estás analizando ahí es un modelo tipo Gauss, ¿no? Un modelo tipo Gauss. Y sí, o sea, he visto trabajos precisamente del profesor Eduardo, en los cuales están analizando ese tipo de interacción. Entonces, no sé si de pronto nos podemos sentar un día de eso y dialogar y formular un proyecto acerca de eso que me parece muy, muy interesante. No, acá el tiempo es muy limitado, pues, para hablar un poco de la bifurcación, de pronto creo que analizaron estabilidad de los puntos en el primer cuadrante. No vi, de pronto, pues, como digo, por el corto, ¿no? Lo que es una hora. De pronto analizaron la estabilidad de los puntos de equilibrio en el primer cuadrante. Me imagino que analizaron que las soluciones fueran acotadas, ¿no? Que es importante cuando uno analiza estos tipos de modelos de depredador-presa. Regiones de invarianza, ¿no? Me imagino que sí, también se muestra que existen regiones de invarianza. Ok, perfecto. ¿Y de persistencia? ¿Diagramas de bifurcación construyeron al último? No, todavía no tenemos diagramas de bifurcación. Perfecto. Okay. Por ejemplo, el sistema de ecuaciones dado en 6 hace parte del trabajo de pregrado de Adrián Quitacuez, y él allí, su objetivo principal es mostrar la ocurrencia de bifurcación de Hopf. ¿Sí? Claro, él tiene que primero establecer cuáles son los estados de equilibrio que tengan sentido ecológico, estudiar la estabilidad de ellos, mostrar que hay cambio de estabilidad a causa de la variación de un parámetro, para luego mostrar que ese cambio de dinámica está asociado a la existencia de una órbita periódica o soluciones periódicas, y entonces se da la ocurrencia de bifurcación de Hopf. Eso es lo que está haciendo Adrián, y él lo está haciendo también incluyendo la difusión. Mientras que el problema 5 es el que trabaja Andrés Camilo, junto con difusión, pero incluyendo la función aquella de captura. ¿Sí?
¿sí? Y él también Ok. tiene que hacer lo mismo, Sí. estudiar la estabilidad, la existencia de estados de equilibrio, etcétera. Exacto, una preguntita aquí también extra. También pues, he visto algunos trabajos en el cual también se hace captura a ambas especies, ¿no? De pronto aplican un Cierto, poco la hipótesis también de es Schaeffer para, digamos, mirar un poco el esfuerzo de captura, ¿no? De sí, recolección, que ellos lo llaman aquí. Y a veces en ambas poblaciones es muy importante pues, analizar esta sí, estabilidad como tal. sí, estamos de acuerdo. Hay muchas cosas por hacer allí, es un campo muy interesante. La matemática que hay detrás también es muy bonita, muy enriquecedora. Y dependiendo, como les decía, el grado de detalle que se quiera llegar, las cosas se hacen más complejas. Necesito más y más y más matemática, más robusta. Y yo por esa parte no la cuento mucho, para que no se me desmotiven los estudiantes. Solo después de, cuando hayan dicho que sí quieren trabajar y contestar las preguntas. Ok, profesora, muchísimas gracias. Feliz tarde y bendiciones. Vale, gracias. Vale. ¿Más preguntas para Ida? Yo tengo una pequeña pregunta, Dime, chiquitica, Darío. y es, o sea, no sé hasta qué punto, o sea, tú estabas considerando como la variación de la densidad de la población en diferentes lugares del espacio, ¿cierto? Sí. Pero, según entendí, tú tienes problemas de frontera, o sea, que como que tu región estaba muy limitada. Pero tú has considerado este problema cuando hay, por ejemplo, efectos de migración, algo por el estilo. Digamos, ya Ah, no en un espacio limitado, sino que tanto las presas como los depredadores de pronto van cambiando de lugar. no, Ok. no. Y mira que allí lo que modificaría, por ejemplo, en el modelo 7, pensar en eso es, una es modificar esta parte, Ujú. que es la condición de frontera. Es esta condición de frontera me dice que tengo el sistema aislado, y entonces no, ahora no está aislado. Otra implicación de lo que tú propones es que este omega sea un subconjunto acotado o no acotado, ¿sabes? Y la otra situación que haría muy difícil las cosas es que este hábitat puede ser que cambie en el tiempo. ¿Sí? O sea, este omega no está fijo, y es a su vez algo que depende de T, y entonces ya ahí sí la teoría que yo hablaba hace rato de ecuaciones diferenciales parciales con difusión no la puedo usar. Ok. Esa clásica no la puedo usar. Y mucho menos si pongo a omega no acotado. Tendré que implementar otro tipo de técnicas. Vale. Bueno, ¿más preguntas para Ida? Yo quisiera hacer una pregunta, pero no teórica, sino por la vida. Bueno, Daniel. Es simplemente pensando en cosas que han pasado, pues bueno, cosas de actualidad. ¿Qué tanta relación hay en parte de tu universidad o de tus grupos de investigación para poder llevar a la práctica un impacto en cuanto a políticas públicas o legislación de regulación de la explotación de las especies o cosas así? Si logras llegar a hacer algún contacto o cuál es tu opinión de esa relación de la universidad con lo que se puede aplicar, que en este caso es muy directa. Sí, la universidad lleva bastante tiempo intentando mejorar esa relación universidad-estado, universidad-empresas, ¿sí? O triangular, para que efectivamente los resultados de investigación de los profesores, estudiantes, ¿no? Y de la comunidad en general, pues, de la universidad, tenga un impacto, ¿no? Que efectivamente hay una interacción social. Para ello creó un comité de interacción social que hace parte de la Vicerrectoría de Investigaciones. En un momento dado, si hubiera mucha fuerza de interés de mi parte, yo creo que habría un poquito de eco, por lo menos dando pasos pequeños, pero habría forma de salir del ambiente académico y generar algún tipo de conexión con el Estado, por ejemplo, la protección de nuestro ecosistema en la zona del Cauca, que es algo que me preocupa mucho en nuestro departamento. Porque hay mucha depredación del ser humano aquí en la región. Entonces, sí hay posibilidades. El pronto aquí es cuánto trabajo o esfuerzo, Aida Patricia está interesada
en ejercer a nivel de estos espacios, ¿sí? Que para mí por ahora no son atrayentes, lo confieso, es mi culpa. Me preocupa la parte social, tengo una gran responsabilidad, soy consciente de ello, que a causa de que yo recibí apoyo a nivel de Estado para recibir mi formación, toda mi formación desde la escuela hasta mi doctorado fue a través de becas del Estado. Entonces, y hago parte de una institución pública, ¿no? Cuyo salario, por ende, viene producto del pago del impuesto de cada uno de los colombianos. Yo sé que tengo una gran responsabilidad por quedarme acá metida, haciendo matemática bonita y hablando, especulando sobre cosas y al final esto no sale. Yo lo sé, pero algo así, vamos por partes. Voy a tratar de motivar a más chicos en pensar en estas cosas, poder tener efectivamente resultados, porque como les decía, no los conté aquí en la charla para no aburrirlos, pero hay mucha cosa técnica detrás. ¿Sí? A Adrián y a Camilo, si están conectados, les agradezco muchísimo por haber aceptado trabajar conmigo y pensar en estas cosas. Y ellos les ha demorado algún tiempo asimilar algunas técnicas. ¿Sí? Entonces, sí, la respuesta sería sí. Esto debería poderse llevar al Estado para que efectivamente haya políticas públicas relacionadas con la depredación, caza de algunas especies en lugares donde hay sistemas ecológicos que en riesgo. ¿Sí? Genial. Pero todavía no lo he hecho, Daniel, me confieso. Está bien. Bueno, tal vez una última pregunta para Ida antes de terminar. Listo, pues si no hay más preguntas, entonces muchas gracias a Ida por aceptar la invitación. Gracias a todos Gracias, por Daniel. venir. Sí. Y Darío, nos permíteme, yo vemos. pregunto algo. Por ahí Dale. están Adrián y Camilo, por casualidad. Yo no me fijé. Buenas tardes, con Camilo, profe. Hola, Camilo. Activa tu cámara, Camilo, y saluda, por Un momento, por favor. Ahí ya me ve. Sí, Camilo. Y Adrián no veo está. un Adrián, pero no sé si tiene cámara o si no tiene cámara. Hola, Adrián. Ellos son oriundos de aquí del Cauca, son Hola, jóvenes. profe, buenas tardes con todos. Hola, Adrián. Hola, Adrián. Adrián es de la zona rural. Y nuestro Cauca está en dificultades desde hace mucho tiempo y las desigualdades y los niveles socioeconómicos a veces hace que muchos de nuestros estudiantes en la universidad ni siquiera puedan conectarse para recibir clase ahorita con esto de la virtualidad. Y hacen un gran esfuerzo por trabajar y hacer las cosas muy bien. ¿Sí? Y yo por eso quería reconocer aquí en esta charla el trabajo de ellos, que no es, o sea, por sí en la matemática no es fácil y aparte de eso, para ellos hay que agregar otros factores que les dificultan el poder avanzar en su formación. Gracias, Adrián. Gracias, Camilo. A usted, profe. No, y gracias a ti, Aida, por el esfuerzo. O sea, yo creo, estoy totalmente de acuerdo contigo y también he tenido como la oportunidad de acercarme a veces como a estudiantes que no pueden como acceder fácilmente a la educación y al conocimiento matemático en general. Entonces, la verdad es que te felicito mucho por el trabajo que has venido haciendo y ojalá pues sigan así con ese perrenque. A veces como Gracias. que hacer la parte social y también la parte de decisiones gubernamentales no es tan fácil, pero por lo menos la parte social me parece que has hecho un gran trabajo. Entonces, Gracias. pues nada, no me queda más sino agradecerles a todos. También invitarlos a la charla del próximo jueves, dentro de 2 días, a las 4 p.m. Vamos a tener a Eddie Pariguán, completando su charla, la que no se pudo hacer pues, por cuestiones de internet. Ella nos va a hablar sobre ejemplos de especies, así que espero tenerlos a todos por allá. Y hasta luego a todos. Chao. Chao, Aida, muchas gracias. Chao, con gusto. Hasta luego. Gracias.